Bueno, ya han ingresado la mayoría de las personas inscritas. Ahora queremos darle primero las buenas tardes a todas y a todos los presentes. El Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social les da la bienvenida a MIDIS en la Semana de la Evidencia. La Semana de la Evidencia es un festival de eventos en Latinoamérica que tiene como objetivo promover la generación, comunicación y uso de evidencia en la discusión y el desarrollo de políticas públicas en los países latinoamericanos. Y el MIDIS, desde la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, viene participando desde el 2018 en esta semana. A continuación, invitamos a Hugo Vila Hidalgo, director ejecutivo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, del MIDIS, quien tiene a su cargo la inauguración de nuestro evento. Bienvenido, Hugo, usted tiene la palabra. Muy bien, buenas tardes con todos y con todas. En primer término, quiero efectivamente saludar a todos los miembros de esta mesa redonda, especialmente a César Sotomayor, un gran amigo conocido y involucrado directamente con el quehacer de desarrollo rural y, por supuesto, también ex-foncodino, ¿no? A José García Calderón, a Guido Meléndez y, por supuesto, también a José Enrique y a Elmer y también al resto que está presente. Para mí esta es una brillante oportunidad para participar en esta mesa. Creo que estaban tocando un tema crucial porque está vinculado directamente con la calidad de vida, con la calidad de vida de las personas que están en las zonas altoandinas. Cada año que ocurre, desde que termina la lluvia, por ejemplo, a partir de mayo hasta fin de septiembre, ocurre pues donde las temperaturas son bajas, llegan hasta menos de 0 grados, o sea, hasta 10, 20 grados, especialmente en la zona sur. Y allí es donde, digamos, la salud de las personas son afectadas, especialmente los niños y los ancianos. Y nosotros como FONCOES hemos tenido la oportunidad de participar en este programa de Mi Abrigo, que era una intervención interesantísima que hemos tomado en cuenta las experiencias de la Universidad Católica y los hemos adaptado y hemos trabajado más de 7.500 casitas, hemos llamado casitas calientes, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de visitar muchas de esas casitas en varios lugares del país y he encontrado realmente los resultados en términos de cómo es que le ha cambiado la vida a las personas. El hecho de haberle ya puesto solamente, por ejemplo, madera al piso, en lugar de piso tierra, tener madera achimbrada, y luego todo cubierto con doble ventana, con doble puerta, en murotrombe, eso ya le da una nueva condiciones de vida a las familias. Y yo he visto en las expresiones de las personas, de los niños y las personas, cómo daban alegría a esto. Hace poco nomás, hace una semana estuve en Huancavelica, en la zona más alta, estamos hablando en la zona de Palca, en Ornobamba, fui acompañando a la ministra del MIRIS, donde hemos comprobado también en la práctica cómo realmente estas intervenciones realmente tienen resultados en términos de efectos muy importantes. O sea, estoy viendo que hay un valor público formado, ¿no? En ese sentido, creo que hay que mejorar, por supuesto que hay que mejorarse. Creo que hay que hacer innovaciones, creo que es necesario innovaciones. Pero te he visto al costadito, he visto, por ejemplo, la intervención del Ministerio de Vivienda. Ellos se llaman Sumahwasi. Sumahwasi en quechua significa casa bonita. Sí, es una casa bonita, porque es material de fibra de cemento, bonita, por supuesto, con tres ambientes pequeñísimos, y el piso es de cemento. Es una casa fría, es una casa fría. Bonita, sí, pero fría. En cambio, las otras casitas que trabajó Funcoes es acondicionamiento a la vivienda de ellos, y muchos de ellos, esta cosa importantísima, ellos han participado directamente en su construcción, en su acondicionamiento. Muchos de ellos han mejorado su vivienda, inclusive se han hecho unas habitaciones nuevas y Foncoy les ha puesto el piso, la enlucido, las paredes, las puertas, todo lo que tenga que hacer, el muro trombe, ¿no? Entonces hay un involucramiento y una participación en la que las personas sienten que ellos sí han trabajado. En tanto, en lo de vivienda, pues ellos reciben una vivienda nueva, ¿no? Bueno, son dos formas de ver las cosas, pero yo creo que esta intervención de Mi Abrigo es una intervención bastante importante porque está
afectado directamente calidad de vida. Creo que es una inversión en capital humano para la agricultura, porque estamos hablando de estas personas, son fundamentalmente a esas alturas, son básicamente ganaderos, ¿no? Crían alpacas, ovinos, y etcétera, ¿no? Básicamente camellos americanos, donde el frío es intenso. Entonces allí en esas zonas hemos visto cosas bien interesantes, porque creo que allí esas son las personas más pobres y más vulnerables, están en esa zona. En ese sentido, yo felicito a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación a hacer esta mesa redonda, donde vamos a ver dos cosas. Uno, una guía que, que va a presentar algunas innovaciones, algunas mejoras para mejorar, pues, justamente para mejorar la intervención de Mi Abrigo. Y la otra es la evaluación de impacto de luego 3 años, ¿no? Y creo que esos dos temas nos van a permitir conocer cuál es la intervención, cuál es el resultado de esta intervención y cómo es que podemos ir avanzando en esta ruta, ¿no? En ese sentido, creo que cualquier intervención que el Estado haga y sobre todo tenga una forma de articular la intervención, porque creo que no es suficiente, por ejemplo, solamente la vivienda y el tema productivo descuidarnos, o solamente tema productivo y descuidarnos del tema de vivienda. Entonces creo que eso es otra vez. Hemos encontrado en Hong Kong, hemos tenido también varias experiencias interesantísimas, haber articulado la intervención de Mi Abrigo con intervención de Haku Wiñay. Y hemos encontrado una complementariedad bien interesante, ¿no? Porque se han unido sinergias. Vemos que esas personas que, además de tener su casita acondicionada térmicamente, tienen una cocina mejorada, muy bien implementada, tienen su biohuerto, su crianza de cuyes, su crianza de animales, o sea, hay todo el terreno productivo también. Y entonces encontramos que es una respuesta un poquito más completa a una población que realmente vive en esa situación. En ese sentido, por ejemplo, en Foncoes, ya hemos hecho, ahorita tenemos ya una propuesta, hemos elevado a la alta dirección del ministerio para articular justamente la intervención de Haku Wiñay con Mi Abrigo. Creo que eso es, porque yo he visto ya en el campo, eso sí resulta, porque estamos en la práctica buscando esa complementariedad que debe encontrarse. Y en Huancavelica hemos encontrado cosas muy interesantes, no solo con eso, hemos encontrado intervención de Jaco, Mi Abrigo, también estoy vivienda, porque estoy viviendo, le puso el agua y también los baños, y también la ONG, el gobierno local. Entonces, hemos visto una suerte de un enfoque más territorial, donde los actores se han puesto de acuerdo y han empezado a trabajar en forma conjunta. Me parece que por ahí está el camino y eso debemos fortalecerlos. En ese sentido, yo felicito este espacio de diálogo, este espacio de conocimientos y sin más, doy por inaugurado este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Hugo Vila, por sus palabras de apertura. Presentamos a continuación a Elmer Yupanqui, quien tendrá a su cargo la moderación y conclusiones del evento. Elmer es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en economía por la Universidad de San Andrés de Argentina. Cuenta con experiencia profesional en análisis e investigación en temas de desarrollo y evaluación de impacto de programas sociales. Trabajó como asesor de proyectos en el CIES y consultor del BID para el Ministerio de Agricultura y Riego. Actualmente se desempeña como director de evaluación de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MINS. Elmer, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Ahmed. Muchas gracias al ingeniero Vila por sus palabras de bienvenida y gracias también a todos los panelistas que nos acompañan hoy. Gracias también a todos y a todas por su gentil participación en esta mesa redonda del día de hoy, que lleva por título Alternativas para el confort térmico de viviendas altoandinas. Como ustedes saben, y brevemente también lo mencionó el ingeniero Vila, la importancia de este tema radica en el que el fenómeno de heladas es recurrente en el Perú, pues todos los años lo padecen grupos de poblaciones que ven afectados su salud, sus medios de vida, su capital, como la superficie de cultivos y animales, que representan un importante medio de vida, de sustentación, para afrontar la difícil condición socioeconómica que ellos padecen. Inclusive, se cuenta hasta pérdidas de vida humana causadas por las heladas. Es conocido también las consecuencias de estos fenómenos climáticos, que son intensificados por la condición social que esta población padece, como pobreza extrema, intensificados también al encontrarse en un grupo etario determinado, como los niños y los adultos mayores,
y también intensificado por la condición nutricional en la que se encuentran, si tienen anemia o desnutrición crónica infantil. Según estimaciones de la PCM, en el plan de las y friaje, plan multisectorial de las y friaje del año 2019-2021, se tiene alrededor de 918.000 personas que mantienen una vulnerabilidad alta y muy alta ante el riesgo de heladas. Bueno, de ese modo, hoy contaremos con una participación de un panel de lujo. En primer lugar, tenemos 2 presentaciones, cada una dispondrá entre 17 a 20 minutos, y seguidamente tendremos una ronda de preguntas y comentarios de nuestro panel de expertos por otros 20 minutos. Finalmente, nuestros expositores responderán a las preguntas de los asistentes que se formulen vía el chat del Zoom, así como en las redes sociales, como el caso del Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo. Por lo tanto, los invitamos a hacer llegar sus preguntas para nuestros expositores y panelistas, y no se olviden de indicar a quién va dirigida su pregunta. Pues bien, nuestra primera presentación tiene por título Guía para la implementación de casitas calientes Mi Abrigo, que estará a cargo de José García Calderón. José es arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Cuenta con estudios de maestría en arquitectura en esta misma universidad y también en gestión de proyectos para el desarrollo en la Universidad de Turín. Ha desempeñado cargos ejecutivos en entidades públicas como CERPAR, el Instituto Metropolitano de Planificación, donde dirigió el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano para Lima y Callao al 2035, así como también funcionario de PRODUCE. Actualmente integra el directorio de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU, en representación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Bienvenido, José. Tienes la palabra y por favor recuerda que tu presentación no debe pasar los 20 minutos. Adelante. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias, amigos del Ministerio, y también a todos los oyentes, y gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes algo del trabajo realizado a partir justamente del programa Mi Abrigo, el mejoramiento de las viviendas. Yo voy a proyectar una presentación sobre esta experiencia que significó un poco revisar lo que se había trabajado y ver cómo poder apoyar justamente en algunos aspectos que podrían contribuir justamente a lograr los mejores resultados posibles, ¿no? Se puede ver mi pantalla, ¿no? Solo para confirmar. ¿Sí? Sí, por favor. Gracias. Perfecto. Bueno, si bien el producto final de esto tomó la forma de una guía, pero sí quería contar un poco los antecedentes que surgen a partir, como decía, de la identificación del proceso que sigue en la actualidad, que seguía la formulación y la implementación de la mejora de las viviendas a cargo de Foncodes, que nos parecía que evidentemente ha tenido resultados súper importantes. No hemos podido constatar nosotros a través del trabajo de campo, las visitas, los resultados tangibles, y también creo que vale la pena destacar mucho el compromiso, ¿no?, del equipo de Foncodes, trabajando también en situaciones, en condiciones bastante difíciles y adversas, pero siempre un compromiso que creo vale la pena destacar para conseguir los objetivos propuestos por la entidad, ¿no? Y en este proceso, entonces, como ustedes ya conocen bien, que tiene varias fases, ¿no?, desde unas actividades previas, luego de una focalización y priorización de centros poblados, luego también la identificación y selección de los beneficiarios, ya luego la parte específica del mejoramiento y el acondicionamiento de las viviendas, tanto de la elaboración de los expedientes técnicos como la ejecución misma de la intervención, y luego la capacitación en uso de la vivienda y la liquidación del convenio. Nos pareció que probablemente en las 3 fases intermedias de la validación, el diagnóstico y de la ejecución, ¿no?, era posible observar algunos temas que creemos que podrían contribuir a la mejora de la calidad de lo que ya está logrado, que, como decimos, como mencionaba, ¿no?, tiene resultados bastante positivos, pero que tal vez podría en algunos aspectos contribuir a mejorar el valor de lo que ya se consigue, ¿no? Y esto en función a la evaluación que se hacía, porque hay que tener en cuenta también, acá se ha mencionado, por ejemplo, otras experiencias de otros ministerios, como el Ministerio de Vivienda, que se hace cargo de realizar viviendas nuevas, ¿no? Pero mejorar viviendas existentes es realmente mucho más difícil, ¿no? Es un desafío mayor. Ya sé que quisiéramos los arquitectos, ingenieros, tener un terreno vacío y construir una cosa desde cero, pero cuando vamos al terreno,
encontramos viviendas preexistentes de distinta calidad de ejecución, de mantenimiento, como por ejemplo se puede ver acá lo que se pudo observar en Yunguyo, en Puno, viviendas que, digamos, había que ser muy cuidadoso para poder elegirlas como beneficiarios, porque socialmente seguramente los beneficiarios cumplían con los requisitos, pero la estructura generaba dudas, ¿no? Por cómo se habían acumulado sistemas constructivos distintos, ¿no? Y uno tiene que garantizar que esa intervención pueda perdurar, ¿no? O en otros casos, la idea que los materiales modernos siempre son mejores que los tradicionales, en la práctica a veces no necesariamente es así, ¿no? Vemos, por ejemplo, en este caso, como las edificaciones con techos tradicionales de fibra vegetal resistían mejor a los vientos que las viviendas que tenían techos de calamina, ¿no? Que salían volando con los vientos. O, por ejemplo, en otros casos, también cuando hay que acondicionar, por ejemplo, la orientación de la vivienda, que es muy importante para algunas tecnologías como el muro trombe, ¿no? Y de repente hay algunos obstáculos que generan sombra, pues se puede terminar, por ejemplo, como en este caso, teniendo que cortar árboles que tienen ahí 30, 40 años para que pueda adecuarse a la orientación del sol de manera adecuada a las intervenciones, ¿no? Entonces son aspectos que ya de mucho detalle, ¿no? Que cuando, claro, uno va planificando desde arriba y va definiendo, ¿no? Los grupos de beneficiarios y el presupuesto y organizando el equipo, luego hay siempre, siempre la realidad, ¿no? Es una cosa que siempre hemos visto, la realidad a veces supera, ¿no? Con su complejidad y con sus particularidades, lo que a veces se planifica desde arriba, ¿no? O en otros casos, por ejemplo, a veces se retrasa un poco, ¿no? La ejecución, o inclusive en algunos casos había familias beneficiarias, pero que necesariamente no tenían una vivienda que mejorar, sino que más bien ellos se ofrecían, ¿no? A hacer una parte de la vivienda y ya con FONCODE se complementaba, ¿no? Pero de pronto no llegaban a tiempo y corrían, ¿no? Y corrían y resulta que todavía no estaban los muros secos y había que terminar la vivienda, entonces no terminaba de secar, ¿no? Pero digamos, esas son las situaciones que van surgiendo, ¿no? Que de repente también esos son temas que podrían reconocerse en los procedimientos, ¿no? Que si bien el programa está concebido para mejorar viviendas existentes, sí observamos que había un porcentaje bastante importante de viviendas nuevas, ¿no? Que más bien era como apoyo a la edificación de viviendas nuevas por parte de la comunidad, ¿no? Luego también, como se ha mencionado acá previamente, las intervenciones múltiples, ¿no? Y no solamente del mismo FONCODE, sino también de otras entidades, ONGs o ministerios, y resulta que encontrábamos intervenciones de vivienda que tenían también los corrales al costado, los huertos, los baños, las cocinas, ¿no? Y terminaba siendo la vivienda una suma de varias entidades. Siempre es mejor, evidentemente, si es que los apoyos vienen de una misma entidad, se puede articular mejor, ¿no? Pero a veces no sucede así y resulta que se terminan sumando, superponiendo, a veces de manera, digamos, positiva, a veces podría ser mejor, pero como son entidades distintas, se superponen algunas intervenciones en algunos beneficiarios específicos, ¿no? Y luego también observamos la tecnología utilizada por FONCODES, ¿no? Que es la del muro trombe, que nos parece que es una buena tecnología, ¿no? Sin embargo, observamos que en algunos casos había dificultades para implementarla, ¿no? Como por ejemplo las viviendas de piedra, también hay un porcentaje importante en estas zonas muy altas de pastores, y es bien difícil introducir muros trombes en las viviendas de piedra, ¿no? Porque se desarman. Entonces ahí hay un desafío de ver cómo poder también incorporar mejoras en este tipo de viviendas, ¿no? O como mencionamos hace un momento, también los muros trombe están muy condicionados por la orientación y por la presencia de obstáculos que generen sombra, ¿no? O también el hecho que estamos en una latitud, digamos, tropical, muy cerca al Ecuador, y la orientación del sol, el recorrido solar viene realmente más en sentido vertical desde arriba, ¿no? No tanto el costado como puede suceder en otras latitudes, ¿no? 40 grados de latitud norte o sur, por ejemplo. El sol va más de costado hacia los muros, ¿no? Pero en Perú probablemente vaya más hacia el techo que hacia los muros. Entonces también hay ese tipo de situaciones que se pueden evaluar si es que se puede incorporar la captura de la energía solar desde el techo, por ejemplo, ¿no? Luego también una dificultad que a veces hay que reemplazar, ¿no? Hay que dar mantenimiento a los materiales, y en algunos casos es difícil conseguir, ¿no? Los materiales, porque se provienen de traslados desde centros de distribución, ¿no? Como ciudades principales o lugares lejanos. Entonces, de repente, en algunos casos puede ser difícil reemplazarlo, ¿no?
Otro aspecto interesante era el hecho de la dispersión o concentración, que afecta bastante el esfuerzo en términos de trabajo y también de recursos, ¿no? Porque cuando uno elige en el planeamiento general, en la planificación general, el centro poblado beneficiario, luego cuando uno va, cuando se hacen diagnósticos en detalle, resulta que una cosa es que los beneficiarios estén separados 500 metros y otra cosa es que estén separados 3, 4 kilómetros, ¿no? Muy dispersos, y igual hay que atenderlos. Entonces, eso sí también tiene un impacto fuerte, a pesar de que el presupuesto es el mismo para todos, ¿no? Pero tiene un impacto fuerte en la adquisición y en los costos de flete y de traslados de los materiales, ¿no? Luego también la movilidad territorial de la población altoandina es un aspecto clave, ¿no? Porque para la subsistencia es necesario moverse en distintos pisos altitudinales, ¿no? No son poblaciones que estén todo el año fijas en un solo punto, y para atender inclusive necesidades, no solamente por razones económicas, sino también para los servicios y otros aspectos, tienen que movilizarse bastante, ¿no? Y en los criterios de elegibilidad también, si bien hay un porcentaje bastante alto de cobertura, también se encuentran algunos casos especiales, ¿no? Como por ejemplo, cuando se tenía que hacer una vivienda nueva y el beneficiario era un adulto mayor y no tenía capacidad de él mismo poder aportar al proceso, tenía que ahí apoyarse con los vecinos que hacían faenas para digamos, cubrir ese vacío, ¿no? O casos como, por ejemplo, familias, normalmente pues, el beneficiario tiene DNI, es adulto, ¿no? Pero también se dan casos de madres adolescentes que también son una unidad familiar y que tienen que ser incorporadas y pueden ser beneficiarios, ¿no? O personas con movilidad reducida también, ¿no? Que probablemente nunca van a formar una familia amplia, ¿no? O no se van a casar, pero también podrían ser beneficiarios, ¿no? Con todo, igual yo creo que se ha hecho una buena cobertura, pero siempre, como mencionaba, a veces la realidad presenta esta situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre lo primero, esta movilidad territorial de la población altoandina se manifiesta también en las tipologías de las viviendas, ¿no? No todas las viviendas son iguales. Y no es que un beneficiario tenga varias viviendas porque sea un potentado, al contrario, es porque necesita, ¿no? Desplegar toda su actividad en un territorio donde requiere tener una vivienda en un centro poblado, otra vivienda en una zona más alta, otra vivienda en una zona de pastoreo, ¿no? Es parte de su estrategia de supervivencia y de adaptación en el territorio, ¿no? Y ojalá también pudiera haber la oportunidad de poder atender esta necesidad y no solamente pensar como en la ciudad, ¿no? Que uno tiene una vivienda y es la única vivienda que tiene y la adicional ya es como una vivienda excedente, por ejemplo, ¿no? En este caso realmente es parte de la estrategia de adaptación en el territorio que establecen los Andes, ¿no? O el carácter multifuncional de la vivienda. O sea, vivienda en estas áreas no es solamente vivienda para dormir y para cocinar. En muchos casos también sirve, ¿no? Como lugar de almacenamiento, para las actividades productivas, comerciales. Entonces es una tipología de vivienda muy, muy multifuncional, ¿no? No podemos pensar en el esquema de vivienda urbana donde todos los ambientes están distribuidos por funciones, porque en estos casos prácticamente a veces los mismos espacios sirven para muchas cosas al mismo tiempo y dependiendo de la época del año, ¿no? Y lo que ya había mencionado de la distribución de los materiales, que tenía que ver con la distancia que hay a veces desde los centros de abastecimiento y la dificultad que también observamos que a veces se presentaba cuando uno requería contar con cantidades importantes de materiales y resulta que se desabastecían los centros, ¿no? De distribución, y había que esperar o instalar talleres propios en las mismas áreas de los beneficiarios para poder atender estas demandas. Luego otro tema que nos parece importante explorar, que entendemos que es difícil porque se trata de seguir con procedimientos y el uso de técnicas y materiales normalizados en lo posible, porque yo entiendo la responsabilidad que implica el uso de los recursos públicos, ¿no? Uno cuando utiliza los recursos públicos para estos programas no puede libremente destinarlos por criterios empíricos, ¿no? Uno tiene que basarse en normas, en procedimientos, y lamentablemente en nuestro país están muy poco normalizados los materiales y sistemas constructivos, ¿no? Pero sin embargo hay un montón de materiales que probablemente sean más accesibles, ¿no? En las zonas mismas donde se hacen las intervenciones, que podrían utilizarse y en algunos casos cumplirían igual o mejor función que los materiales traídos desde distancias lejanas, ¿no? Como las fibras vegetales, para los techos o para el acondicionamiento térmico de los muros, o los mismos, ¿no? Materiales para la ejecución de los muros, como el adobe, ¿no? O como la misma piedra,
¿no? Porque habría que pensar que no necesariamente todos los materiales existen en todas las zonas altoandinas. En algunos casos hay canteras y hay lugares mucho más cercanos. Y, por ejemplo, pensar que en todos lados se pueden hacer muros de adobe también no guarda relación con la realidad, porque a veces, ni siquiera, por más que sea una zona altoandina, no hay arcilla cercana y es bastante costoso traerla, ¿no? Entonces, ojalá sea posible, no sé si tal vez con el apoyo del Ministerio de Vivienda, de Censico, poder incorporar un poco más el abanico, ampliar el abanico de los sistemas constructivos y de los materiales, ¿no? Y luego también hay una serie de experiencias que se han desarrollado en otras entidades, cooperación internacional, otros ministerios o instituciones académicas, sobre cómo también poder realizar estos mejoramientos térmicos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la ESID en el Colca es emblemático, en pueblitos que tienen un valor patrimonial y buscan mantener ese carácter y rescatar las técnicas tradicionales, ¿no? Y entender que eso no implica para nada sacrificar la calidad de la eficiencia de la vivienda, o la Universidad Católica, ¿no? Con sus experiencias del Centro Tierra, que busca también, por ejemplo, a través de la ganancia de calor, no solamente la ganancia, sino también de la inercia, que es lograr mantener, o sea, no solamente se trata de ganar el calor, sino tratar de que se mantenga, ¿no? Porque en los Andes, en las épocas frías, no deja de ser como ciclos de frío y caliente diarios, ¿no? Es como un invierno y un verano al día, ¿no? Entonces uno tiene que aprovechar al máximo la ganancia durante el día y evitar que se pierda, retenerlo en la noche para otra vez volver a ganar en el día, ¿no? Entonces ahí funciona súper bien, ¿no? Lo que han trabajado con la captación del calor desde el techo y tener estas habitaciones que logran guardar el calor y poder transmitirlo a las habitaciones contiguas, ¿no? Y no dependen tanto de obstáculos ni de la orientación de la vivienda, porque el sol siempre da desde arriba, ¿no? O del CERUNI, que utiliza experiencias mixtas, ¿no? De muros trombe y de lucernarios también en los techos. Entonces, en base a esta evaluación, nos pareció que podría ser interesante explorar la posibilidad de variar de un enfoque de modelo único, entendiendo que hay esta diversidad de situaciones que atender, de experiencias, de sistemas constructivos, de otras cosas, ¿no? Y de repente migrar de un enfoque de modelo único hacia un enfoque por componentes, ¿no? Por componentes constructivos de la vivienda, que pueden ser, por ejemplo, los cimientos, los pisos, los muros, ¿no? El aislamiento térmico, las coberturas, porque siempre hay, ¿no? Posibilidades de poder adaptar, dependiendo de la disponibilidad de recursos, de la experiencia de la población que participa muy activamente en estos procesos, ¿no? Incorporar materiales específicos o tecnologías específicas e ir combinándolas, ¿no? Y no solamente amarrarnos a un único modelo, que en algunos casos puede funcionar, no hay duda de eso. Yo creo que en algunos casos sí es pertinente trabajar algunos modelos, pero probablemente en la mayoría de los casos también se puede encontrar algunas variantes, ¿no? Y ahí también observábamos, ¿no? Como se ve acá en este esquema, por ejemplo, ¿no? Que uno evalúa en el caso de un beneficiario y uno puede ir tomando de una matriz, ¿no? De distintas alternativas. Los equipos técnicos a cargo de las ejecuciones pueden escoger, ¿no? El que más se adapte a cada uno de estos componentes y armar un paquete completo, ¿no? De mejoramiento de vivienda térmica con varias alternativas, ¿no? A veces también observábamos que en los núcleos, ¿no? En las unidades territoriales, en algunos sectores, mencionaban que, claro, que ellos veían la posibilidad de poder hacer algunas mejoras, innovaciones, pero se contenían, ¿no? Porque como ya vienen los manuales y las indicaciones, ¿no? Y las directivas como bastante ya claras en que hay que utilizar una metodología única, entonces preferían, ¿no? Sujetarse a eso, más que todo para que luego no pueda haber complicaciones administrativas con el gasto y cumplimiento de objetivos, ¿no? Con lo cual ahí creo que tal vez es un tema que se podría evaluar, ¿no? Desde dentro de FONPOE, si es posible abrir un poco el abanico de flexibilidad para que los responsables tengan un poco más de opciones de poder intervenir de manera específica en cada situación que ellos puedan encontrar, ¿no? Perdón, un minuto, por favor. Sí, sí, ya vamos cerrando. Gracias. Ya vamos cerrando, ¿no? Y se hizo algunos ejemplos, ¿no? De cómo podría, en casos concretos, aplicarse este nuevo enfoque por componentes y no solo por modelos, incorporando incluso, ¿no? La experiencia que ya se tiene ahora del muro trombe, pero también ampliándola a otras posibilidades, ¿no? Con
desde los criterios de selección de los beneficiarios, incorporando los criterios que hemos mencionado, no solo del clima, los territoriales, los sociales, ¿no? Y también finalmente las condiciones físicas para las intervenciones de las viviendas, ¿no? Y el presupuesto, ya para cerrar, ¿no? El presupuesto pues es un monto igual para todos, pero sí observamos que hay mucha flexibilidad dependiendo de la circunstancia específica, ¿no? Y yo creo que también es un aporte importante del equipo de FONCODES que es capaz de poder adaptar ese presupuesto, a veces hasta alcanzaba para 2 habitaciones, doble intervención, si había una contraparte que podía ayudar. Entonces sí es verdad que si bien es un monto fijo, pero creo que en el terreno se ve la adaptación y la posibilidad de poder ajustarlo a las necesidades específicas, ¿no? Y nada, simplemente esto ya para cerrar, y mis felicitaciones de verdad al equipo de FONCODES por el trabajo que hace, y esperamos que digamos, esta presentación pueda contribuir un poco a la discusión y ojalá también al mejoramiento de la experiencia que por sí, como mencionábamos, ya es bastante valiosa, ¿no? Muchas gracias. Gracias, José. Gracias por tu excelente participación. A continuación, vamos a tocar el tema evaluando el impacto de la primera fase de Mi Abrigo, que estará a cargo de Guido Meléndez Carpio. Guido es magíster en Economía por la Universidad de los Andes de Colombia y licenciado en Economía por la Universidad de Piura en Perú. Participó en el estudio de Niños del Milenio en el grupo de análisis para el desarrollo GRADE. Durante su carrera, ha desarrollado líneas de investigación en evaluaciones de impacto de políticas públicas, en especial de programas enfocados a protección social, así como en teoría de acumulación de capital humano. Actualmente se desempeña como especialista en evaluación cuantitativa de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS. Es de la casa. Tiene las palabras Guido, y por favor recuerda que tu presentación no debe durar más de 20 minutos. Muchas gracias, Guido. Adelante. Muchas gracias, Elmer, y muchas gracias a todos los presentes. Esta evaluación resume 2 trabajos de investigación que pronto van a ser publicados en la página web de Evidencia MIDIS. Pero específicamente, ¿qué es la tecnología de Mi Abrigo? Pues es una intervención de FONCODES, la cual adapta la tecnología de casita caliente de la Universidad Católica. Justamente el objetivo es elevar la temperatura al interior del hogar en esta población vulnerable afectada por las heladas y el friaje. FONCODES con esta tecnología se ha expandido en 4 fases, empezando el 2017, y justo la primera fase es el objeto de nuestra evaluación. Esta intervención consiste en 3 tecnologías. La primera es justamente el efecto invernadero que produce el muro trombe, es decir, que se instala una estructura en base a policarbonato con un ángulo de 70 grados mirando hacia el muro, en el cual también se hacen pequeños orificios para que justamente el calor captado a través de este proceso pueda ingresar el aire, una vez que se calienta el aire, pueda ingresar el aire caliente a esos orificios, desplazar el aire frío y generar justamente este proceso de efecto invernadero. En segundo lugar, también tenemos la tecnología de aislamiento térmico interno o sellamiento, en el cual se refuerza el techo, las paredes, y se instala puertas, piso de madera y doble ventana, tal cual ya se describió en la presentación anterior. Y asimismo se instala la cocina mejorada. En este caso, para la primera fase se instaló esta cocina mejorada certificada por Sensico a leña. No obstante, para la cuarta etapa ya recién se instala cocina mejorada certificada por la misma institución vía BOSTA. Además de eso, FONCODES capacita en buenas prácticas para el uso y mantenimiento de estas tecnologías. Por ejemplo, ¿no? Si acá se han generado los orificios para que justamente se pueda generar esta circulación del aire, es necesario que esos orificios se destapen en la mañana y se vuelvan a tapar en la noche para que el calor generado durante el día pueda ser concentrado en la parte interior de la habitación durante la noche. Asimismo, la reparación de los materiales, si es que presentan algún tipo de desperfecto, o la ventilación de puertas y ventanas, es decir, la ventilación al interior de la habitación en las mañanas, ¿no? Estas son buenas prácticas que hemos denominado en esta evaluación.
Y la PUC estima que este proyecto podría incrementar la temperatura en 8 grados entre las 4 y 5 de la mañana durante la época de heladas. ¿Cómo es que podría afectar mi abrigo a la mejora en salud, que es justamente el objeto de nuestra evaluación? Pues básicamente mi abrigo, al generar mayor confort térmico y disminuir la polución al interior de la vivienda producto de la cocina mejorada, representa un estímulo en el ambiente, el cual genera una mejor respuesta en el sistema inmunológico resultante de la interacción de múltiples procesos fisiológicos y bioquímicos en el cuerpo humano, ¿no? Y hay toda una literatura que cita este tipo de procesos. Es como un proceso de impulso-respuesta. Pero para que mi abrigo realmente sea efectivo se requiere la combinación de 3 elementos. En primer lugar, que el estado material del muro trombe se encuentre en perfectas condiciones. Obviamente, si es que el policarbonato presenta algún tipo de rajadura, el efecto invernadero se cancela y ya no podría generarse este mejor confort térmico. Asimismo, las buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, si es que el hogar olvidase destapar los orificios durante el día, entonces prácticamente ese calor que generas durante el día no se podría trasladar al interior de la vivienda y generar ese efecto circulatorio, ¿no? Asimismo, si es que no ventilas las puertas y ventanas, obviamente, bueno, los virus quedan atrapados allí, y si es que no reparas los elementos del muro trombe, obviamente no va a poder funcionar de manera idónea. Y finalmente, es importante también el uso de la cocina mejorada, porque hay mucha literatura detrás que te dice que la cocina mejorada reduce la polución al interior de la vivienda y eso se traslada a una mejor respuesta en el sistema respiratorio. Entonces, dentro de esta cadena de resultados que hemos diseñado en la evaluación, podemos citar 2 resultados inmediatos. En primer lugar, la mejora del confort térmico en el interior de la vivienda y en segundo lugar, la reducción de la polución al interior del hogar. Esos 2 resultados inmediatos se trasladan en algunos resultados, a corto plazo, como es justamente la disminución de las iras y neumonías en distintas cortes de población, sobre todo en esta población más vulnerable, que es la población menor a 5 años, y la población adulta mayor, ¿no? No obstante, también se benefician los otras cortes de población y especialmente la población en edad escolar, que significa que una mejora en estos indicadores de salud podría disminuir el ausentismo escolar durante la época de heladas. Asimismo, también es importante la percepción en la vivienda que tiene esta población una vez que ha sido la vivienda acondicionada por FONCODES, ¿no? No obstante, en el largo plazo podemos observar otros resultados. Obviamente, la mejora en la salud de esta población, gracias a la tecnología de Mi Abrigo, podría generar una reducción en la mortalidad por iras. Ahora, ¿otros resultados también pueden ser medidos? Efectivamente sí, y en el estudio tratamos de medir resultados también que van acorde con salud neonatal. Específicamente, en los resultados de aborto prematuro, nacimiento prematuro y peso y talla al nacer. Hay literatura detrás que te muestra que la exposición a eventos de temperatura extremo, sea frío extremo o calor extremo, producen efectos como por ejemplo el aumento de los niveles de cortisol en las gestantes o el aumento de los niveles de polución si es que no cuentas con una cocina mejorada, ¿no? Y cocinas con la cocina tradicional de estas poblaciones altoandinas, entonces eso generalmente repercute negativamente. Si quitas esos efectos negativos gracias a esta tecnología, podría probablemente mejorar estos resultados, así mismo como el peso y talla al nacer. Y eso se puede encontrar en la literatura citada en la diapositiva. ¿Cómo es que diseñamos el estudio? Pues básicamente el objetivo del estudio fue medir la efectividad del proyecto Mi Abrigo en su primera fase a 6 meses y a 3 años de culminada el acondicionamiento de la vivienda. Y específicamente medimos todos estos resultados de aquí. Los que están resaltados en amarillo van a ser objeto de discusión ahora. No obstante, los que no están resaltados en amarillo son resultados que podemos observar en los anexos y en caso haya consultas al respecto podemos discutirlo luego de la presentación. ¿Cómo es que diseñamos el estudio? Pues básicamente el estudio concentra dos vías. En primer lugar, para la selección del grupo de tratamiento utilizamos los 34 centros poblados
en los departamentos de Cusco, Puno y Apurímac, que iban a ser beneficiados con esta primera fase de la intervención. Estos centros poblados fueron seleccionados por FONCODES. Básicamente tenían que cumplir estas características: ser centros poblados entre 20 a 60 viviendas, donde se pueda formar un núcleo ejecutor, y obviamente que sean centros poblados en distritos que fueran priorizados en el plan contra heladas y friaje, ¿no? Y asimismo, ser vulnerable de acuerdo a un índice de carencias de infraestructura que fue elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación. Y finalmente también criterios operativos. Y una vez seleccionados los centros poblados, se seleccionaron aleatoriamente 12 viviendas de un listado nominal de usuarios que nos proporcionó FONCODES en abril del 2017. Y para la selección del grupo de control, obviamente esto no implicó, esta selección de centros poblados no implicó un grupo de selección de control para el cual pudiéramos comparar los resultados de la intervención. Por lo tanto, lo que hizo la Dirección General de Seguimiento y Evaluación fue seleccionar centros poblados muy parecidos a los centros poblados que iban a ser beneficiados en esta primera etapa. Obviamente, esos centros poblados tendrían que ser característicamente similares a estos centros poblados, asimismo cumplir con los criterios de priorización señalados aquí, y ser centros poblados donde no existan intervenciones similares como la Casita Caliente Limpia de la Universidad Católica o el Programa Nacional de Vivienda Rural. Y una vez seleccionados esos centros poblados, que al final fueron 32, se seleccionó aleatoriamente 12 viviendas por cada centro poblado, utilizando información del barrio censal del 2003. Este mapa muestra el ámbito en que se desarrolla el estudio en los 3 departamentos. La selección de los centros poblados de control está muy cercano a los centros poblados de tratamiento, lo cual implica que hemos sido rigurosos al seleccionar estos centros poblados. Cuando se recogió la muestra de línea de base, encontramos 413 hogares que iban a ser tratados y 386 que iban a ser controles de esta evaluación. Esta línea temporal representa las fases en que se recogió la información. La línea de base fue recogida entre abril y mayo del 2017. La primera línea de seguimiento para medir resultados rápidos de esta tecnología se hizo entre noviembre y diciembre del 2017, a 6 meses de culminado el acondicionamiento de las viviendas. Y la segunda medición, o la segunda línea de seguimiento, se hizo entre febrero y marzo del 2020, a 3 años de culminado el acondicionamiento. No obstante, perdimos algunos centros poblados por la declaratoria de estado de emergencia nacional producto del COVID-19. La muestra de análisis para la primera línea de seguimiento implicó el recojo del 93% de la muestra original, mientras que en la segunda línea de seguimiento sí perdimos alrededor del 30% de la muestra. La metodología que usamos para la estimación de los resultados de impacto de Mi Abrigo es utilizar el método de doble diferencia, aprovechando que teníamos información de línea basal y líneas de seguimiento, para el cual lo que nosotros utilizamos es lo siguiente. Sabemos que tenemos 2 mediciones temporales del grupo de tratamiento, pero la diferencia entre el basal y la línea de seguimiento no podría representar el efecto de Mi Abrigo en sí, porque hay factores temporales que pueden confundir el verdadero efecto de Mi Abrigo. Por lo tanto, utilizamos justamente el paso del tiempo transcurrido en el grupo de control para simular ese paso del tiempo que nos permita aislar el efecto de Mi Abrigo de otros factores temporales o confusores que puedan sesgar nuestros resultados. No obstante, hay resultados que sí medimos solamente en línea de seguimiento y para los cuales usamos la técnica de emparejamiento o propensity score match. Bien, respecto a los resultados de Mi Abrigo, tenemos lo siguiente, ¿no? El siguiente gráfico representa los impactos de Mi Abrigo sobre la probabilidad de desarrollar una incidencia de IRA, ¿no? Sea tos, gripe, resfrío, neumonía, entre otras IRAs, ¿no? Los resultados los medimos a 6 meses de culminado del acondicionamiento y a 3 años de culminado del acondicionamiento. Y comparamos justamente los resultados sobre la probabilidad de esta incidencia en IRA para la población usuaria, y dividimos este efecto encontrado en toda la población en las distintas cortes de edad. Lo que observamos, este LB representa la incidencia observada en línea de base para el grupo de tratamiento. Lo que observamos en sí es que
en el corto plazo, es decir, a 6 meses de culminado el acondicionamiento de la vivienda, durante la época de heladas, mi abrigo reduce la probabilidad en toda la población usuaria de desarrollar una ira en 10.9 puntos porcentuales. Ese efecto es estadísticamente significativo. Si observamos aquí la estrellita, lo que nos mide justamente es el grado de significancia estadística del resultado. Aquellos que no cuentan con estrellas, significa que el resultado es estadísticamente 0, ¿no? Entonces, cuando dividimos este efecto en cortes de edad, observamos que el efecto generalmente está concentrado en la población en edad a trabajar. Específicamente para esta población entre 18 y 59 años, el efecto de mi abrigo en el corto plazo es de 14, una reducción en la probabilidad de desarrollar alguna ira en 14 puntos porcentuales. No obstante, cuando comparamos a los 3 años, el efecto prácticamente se pierde para todas las cortes de población. Ahora, es importante resaltar aquí que lo que estamos midiendo en sí son autorreporte de esta población, situándolo en la época de heladas. No es un ensayo clínico, no es un diagnóstico de algún médico que certifique efectivamente lo reportado por el usuario. Asimismo, medimos el efecto de mi abrigo sobre síntomas asociados a neumonía. ¿Y qué implica esto? Pues implica que medir lo siguiente. Si el individuo reportó alguna neumonía o si el individuo reportó haber tenido bronquitis, tos o gripe, y los síntomas que se preguntaron cuando el individuo reportaba algún tipo de ira en la última helada fueron los siguientes, ¿no? Tos seca, bueno, fiebre con alguno de estos síntomas, ¿no? Tos seca, tos con flema o sanguinolenta, respiración agitada, asfixia, dolor de costillas al respirar, ruidos extraños al respirar, silbidos en el pecho, rechazo de líquidos, de alimentos o cansancio excesivo. Entonces, cuando medimos los efectos de mi abrigo, observamos que en el corto plazo, efectivamente mi abrigo reduce la probabilidad de desarrollar síntomas asociados a neumonía en 9.2 puntos porcentuales. No obstante, el efecto a los 3 años se diluye a pesar de que cuantitativamente este efecto parece interesante, pero estadísticamente es 0. Cuando evaluamos efectos de mi abrigo sobre mortalidad por iras, lo que observamos es lo siguiente. Dado que, gracias a Dios, no murieron muchas personas por este problema, lo que observamos es que al trasladar este resultado por cada 10.000 habitantes, observamos que si uno no es usuario de mi abrigo, 43 personas pueden morir a causa de una ira, mientras que si eres usuario, 27 personas por cada 10.000 habitantes. La diferencia implica que mi abrigo pudo haber reducido la mortalidad por iras en 17 personas, por cada 10.000 habitantes. No obstante, este resultado es estadísticamente no significativo por el intervalo de confianza muy ancho, pero sí es un buen indicio de observar cuál es el efecto que podría generar mi abrigo en el largo plazo. Cuando tratamos de observar el estado de conservación, ejercicio de buenas prácticas y el mantenimiento de las tecnologías de mi abrigo, que justamente fueron discutidas en el marco teórico, lo que observamos es que el cumplimiento de tanto de las buenas prácticas como del estado material del muro trombe es muy bajo en esta población. Por ejemplo, si el muro trombe tener eso en buen estado, es alrededor del 28% de viviendas. No todas las viviendas cubren el número de tapas necesarios para los orificios que se hicieron en el muro trombe. Solamente el 90% tenía todas las tapas. Y para las buenas prácticas son pocos los hogares que cumplen con el manejo correcto de los orificios, con la práctica del manejo de puertas y ventanas para la ventilación de la vivienda, o si hacer reparaciones. Y asimismo, el uso de la cocina mejorada, solamente el 28.5% de hogares pudieron usar la cocina mejorada de forma diaria. Y esto es producto de que estos hogares son intensivos en el uso de bosta para cocinar. No obstante, la tecnología que se les dio de cocina mejorada fue tecnología a leña. ¿Y por qué entonces se diluyen estos efectos? Cuando medimos la sensación de frío en el interior de la vivienda durante helada,
lo que observamos es que en la helada de 2017 sí hubo un efecto significativo en la reducción de esta sensación de frío. No obstante, cuando pasan los años, este efecto prácticamente desaparece. Entonces, esto nos genera una hipótesis que voy a discutir a continuación. Efectivamente, lo que tratamos de medir es que en el corto plazo, efectivamente encontramos que mi abrigo redujo la incidencia autorreportada de iras y síntomas asociados en neumonía. No obstante, estos efectos desaparecen en el mediano plazo. De acuerdo al marco teórico, las potenciales mejoras en las condiciones de salud se deben a las mejores condiciones térmicas generadas por la tecnología del muro Trombe. Asimismo, la mejora en la calidad de aire, producto de la reducción de la polución al interior de la vivienda gracias a la tecnología mejorada, y es obviamente, justamente para conseguir estos beneficios, es fundamental que estos hogares cumplan con las siguientes condiciones. Obviamente el estado material del muro Trombe y el cuarto acondicionado deben estar en buenas condiciones, y asimismo los hogares cumplir con estas buenas prácticas en el uso y mantenimiento de estas tecnologías. Para reducir esta polución, al interior de la vivienda es necesario el uso de la cocina mejorada. No obstante, en la muestra observamos un cumplimiento bajo de esos aspectos, ¿no? Solamente el 28% de hogares tiene en buen estado la parte exterior del muro Trombe y el interior del cuarto acondicionado. Pocos hogares, 24% de hogares cumplen con destapar los orificios todos los días durante la mañana y volverlos a tapar al ocultarse el sol, y solamente el 28.5% de usuarios utiliza la cocina mejorada de forma diaria. Y lo que nosotros hipotetizamos es por qué estos efectos desaparecen en el mediano plazo, es que ocurre lo siguiente. La helada del 2017 transcurrió a un mes de haber finalizado el acondicionamiento de la vivienda. En este contexto, el estado material del muro Trombe y cuarto acondicionado estaban en muy buenas condiciones. Y asimismo, las capacitaciones brindadas por Foncodes para el uso y mantenimiento de estas tecnologías estaban aún en la memoria de los usuarios. No obstante, con el paso del tiempo, el estado material del muro Trombe se deteriora y las buenas prácticas se olvidan o se pierden, y la cocina mejorada no les es rentable a un hogar usuario promedio. Prefieren ellos seguir cocinando con la bosta y obviamente utilizar su cocina tradicional, dado que no todos pudieron adaptar la nueva cocina mejorada utilizada leña. Estos resultados tienen validez interna, no obstante, no necesariamente son extrapolables al resto de centros poblados que han sido beneficiados con la tecnología de Mi Abrigo. Recuerden que han habido otras etapas de expansión. Y una pregunta interesante del estudio que no se pudo resolver porque no había la información, es evaluar si es que este proyecto es costo efectivo. Y en realidad no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que podrían haber tecnologías de este estilo costo efectivas. Y de hecho el trabajo de Natividad y otros en el 2010 postulan que para el caso de Perú, por la ubicación de en la latitud sur, podría captarse más calor si es que el ángulo de inclinación del muro Trombe sea a 40 grados. Y específicamente, como lo mencionaba José García en su posición anterior, ser colocadas en el techo. Entonces, no obstante, este estudio constituye la primera evidencia de este tipo de tecnología sobre la salud de esta población. Y como no tenemos información para hacer la comparación de otros estudios que puedan desarrollar otras tecnologías, no podemos responder si es que esta instalación del muro Trombe tal cual se dio con la tecnología de casita caliente haya sido costo efectivo. Bueno, finalmente las recomendaciones básicas para el estudio es, justamente, es importante poder verificar las prácticas promovidas en las capacitaciones sociales. El mensaje y cómo es que se brinda este mensaje es clave para la comprensión, apropiación y valoración de estas tecnologías. Y en este sentido es específico estudiar estos factores que favorecen o limitan esta sostenibilidad de las tecnologías. Y finalmente, es importante también tener un presupuesto adicional para tener la posibilidad de poder reparar y o conservar esta tecnología en el largo plazo, ¿no? Eso sería todo. Agradezco mucho a mis compañeros de la DGC y todo el personal de campo que pudo participar para la elaboración del presente estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Gracias por tu excelente presentación. Antes de pasar
al panel de expertos comentaristas, permítanme por favor recordarles que pueden incorporar sus preguntas por el chat del Zoom o a través de la red social Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo. Y bien, en esta nueva parte de la reunión de hoy, tendremos el panel de comentarios. Para ello, tendremos una primera ronda de intervención donde los comentaristas dispondrán de 3 minutos para sus comentarios y la formulación de la pregunta a nuestros expositores. Seguidamente, tendremos otra ronda de comentarios. En esta primera ronda, permítame presentar a César Sotomayor Calderón. César, por favor, ¿podrías prender tu cámara? Muchas gracias, César. Correcto. César, gracias. César Sotomayor es economista peruano con maestría en Planificación del Desarrollo y Gerencia Social. Fue director ejecutivo del programa FONCODES en el año 2012, fecha en la que se creó el programa Jacubuñe. Su amplia experiencia profesional lo ha llevado a ser viceministro de Políticas Agrarias del MINAGRI, a cargo de la formulación de la Política Nacional Agraria y de la Estrategia Nacional Agricultura Familiar. Actualmente César es coordinador nacional del proyecto Gestión Sostenible de la Agrobiodiversidad y Recuperación de Ecosistemas Vulnerables en la región andina a través de sistemas importantes del patrimonio agrícola y mundial, denominado CIPAM, del GEF-FAO, del Ministerio del Ambiente. Bienvenido, César, y quedamos atentos a tus comentarios. Y por favor recuerda que son 3 preguntas y entre tus comentarios incorpora una pregunta a cada uno de los expositores. Muchas gracias, César. Adelante. Correcto. Muchas gracias, Elmer. Gracias por esta invitación. Me siento muy honrado con participar como panelista y haber escuchado estas 2 excelentes experiencias de evaluación y de análisis de la experiencia, ¿no? Primero quiero destacar esta confluencia entre la academia y un programa social, que muy pocas veces se da. Este rol de la academia, de la universidad, en este caso la Universidad Católica, con el rol de formación educativa, de investigación y de proyección social, que permite luego que un programa social como FONCODES y como parte de un ministerio social puedan incorporar en la forma de innovación. Otro tema destacable es esta capacidad innovadora que tiene FONCODES. FONCODES, desde que fue creado, ha ido con sucesivas innovaciones. La primera gran innovación es el tener este modelo organizativo de núcleo ejecutor que permite precisamente poder generar conocimiento, poner en práctica esta experiencia del piloto del Konichiwasi o Konichiwasi por este modelo adaptativo que tiene FONCODES, ¿no? Permite entonces mejorar propuestas paulatinamente para a su vez también mejorar la calidad de vida de la población rural y en este caso, con la experiencia de Konichiwasi, de la población rural altoandina. Esta población rural altoandina tiene diferentes problemas: mercados, lejanía, distancia a mercados, envejecimiento de la población, la pérdida paulatina de su agrobiodiversidad, uno de los principales capitales del país como país centro de origen, la insuficiente infraestructura para enfrentar condiciones difíciles. Una de estas es esta condición difícil climática, ¿no? A veces sequías, a veces granizadas, a veces heladas, excesivo frío, con las consecuencias en la salud, y no solamente en la salud humana, también en la propia producción ganadera. De ahí viene esta propuesta del Estado de hace muchos años de los famosos cobertizos para la ganadería. Y en el lado humano, por eso es muy interesante resaltar esta propuesta innovadora de la universidad, de un programa social y del ministerio para ponerlos con Konichiwasi. Y un programa que está, en este caso, el Koni o el Konichiwasi, dedicado directamente a resolver problemas de la población generalmente mayor, que es la que se queda en las comunidades, y de la población joven y a veces una niñez que es afectada directamente, como ya se ha visto con las infecciones respiratorias, con neumonías y con el deterioro en la calidad de vida. Por lo tanto, esta innovación para nosotros, por la experiencia que tenemos en campo, es un importante aporte al activo humano,
a la capacidad de poder fortalecer la salud y el futuro de estos niños. Un aspecto que han resaltado ambos expositores y resalta la experiencia es esta combinación que tuvo Cañuasi con las cocinas mejoradas. Recordemos que Jacubuñay nace con una propuesta también de la vivienda mejorada, la cocina mejorada. Por lo tanto, creo que allí hay un reto a futuro y esa es una pregunta que me gustaría hacer. ¿Cuáles son estas posibilidades de sinergia concreta? Un programa como Jacubuñay, que tiene el componente de mejoramiento de la seguridad alimentaria, el mejoramiento de la calidad de vida, un tercer componente de acercamiento a mercados. Pero me gustaría conocer si los evaluadores y tal vez las futuras reflexiones, intervenciones de mis colegas pueden ver si o pueden plantearnos concretamente cómo debemos potenciar esta estructura que tiene FONCODES con el programa de mejoramiento de vivienda, donde no solamente se realiza la cocina mejorada, sino el mejoramiento del hábitat interno, del manejo de residuos sólidos y también efluentes líquidos. Me quedo con esa pregunta para continuar con mis comentarios si cabe el tiempo. Muchas gracias, Selma. Muchas gracias, César. Guido, José García, por favor, ¿podría prender sus cámaras y Yo apago la responder mía. la pregunta de César? Gracias, José. Primero, José, por favor. Sí, me parece importante la pregunta porque yo creo que el impacto de las intervenciones es más eficaz en la medida que sea más integral. Y creo que una limitación que tenemos en el Estado es que a veces, no solamente entre entidades distintas, ¿no? Entre sectores distintos como ministerios, sino a veces dentro de las mismas entidades, el mismo ministerio o instituciones, tenemos programas distintos y entramos a intervenir sin coordinar, ¿no? Entonces a veces coincide, a veces no coincide. Y un caso muy, muy claro, por ejemplo, es lo que el Ministerio de Vivienda tenía en relación a los programas de mejora de viviendas, de construcción de viviendas nuevas por un lado, y por otro lado tenía el programa de saneamiento, ¿no? Entonces, a veces se ponía el agua, pero la vivienda era un desastre, ¿no? A veces se mejoraba la vivienda, no tenía agua. Entonces, se ha logrado internamente en el Ministerio de Vivienda articular, ¿no? Estos dos programas, porque además estaban en viceministerios separados, ¿no? Con lo cual iban cada uno paralelo, ¿no? Entonces, ahora se está, por suerte, pudiendo articular y viendo dónde poder generar mayor impacto, ¿no? Yo creo que lo mismo podría suceder también, ¿no? en FONCODES en relación a las posibilidades de vincular en las evaluaciones de los beneficiarios en cada uno de los programas, y sí creo que en la medida en que haya esas coincidencias, estoy seguro que los resultados van a ser mejores para los beneficiarios. Perfecto, muchas gracias, José. Guido, por favor, adelante. Sí, yo también coincido en la importancia sobre la intersección de varias intervenciones para mejorar la calidad de vida de los usuarios, ¿no? Ahora, en el estudio no específicamente evaluamos complementariedades con otras intervenciones, dado que teníamos una muestra pequeña, y cuando evaluamos otras intervenciones, sea del propio MIRIS, o sea de otros sectores enmarcados dentro del plan de LAS y friaje, no hay mucha confluencia de estas intervenciones. Y de hecho nos parece fundamental porque de alguna manera también para poder hacer que mi abrigo sea sostenible en el tiempo, ya vimos que primero es importante lo de las buenas prácticas y la conservación del estado material de la vivienda. Pero lo que sí no discutí en la presentación por cuestión de tiempo es la importancia de estas sinergias con otras intervenciones. En este sentido, también para asegurar que los efectos de mi abrigo sean sostenibles para población muy vulnerable, como en el caso de población menor de 5 años y de 60 años, la confluencia de otras intervenciones como el tema del CRED, el tema de las vacunas, el tema de las capacitaciones para la alimentación durante la época de heladas, el tema productivo. Entonces, hay muchas intervenciones que son fundamentales, pero que lamentablemente no han tenido confluencia en esta población. Entonces, en este sentido, sí es muy importante
que se pueda articular estas intervenciones en un solo paquete, ¿no? En un paquete de tal manera que esta población pueda recibir múltiples intervenciones y poder multiplicar los potenciales efectos que podría tener solamente esta tecnología en la salud y calidad de vida de la población. Perdón, un comentario breve, si Adelante, podría José. añadir a esto. Sí, que, digamos, nuestro gobierno central está como organizado sectorialmente, ¿no? Para intervenir cada uno en lo que le compete, pero hay un nivel de gobierno que es transversal, que es el gobierno local, y que lamentablemente en nuestro país es un nivel poco desarrollado, con poca capacidad de gestión. Yo creo que ahí puede estar la clave de generar intervenciones más transversales, ¿no? Porque además ellos son los que conocen, los gobiernos locales, de manera más directa las necesidades de la comunidad y deberían ser los receptores de todas las ayudas sectoriales para hacerlas transversales, ¿no? Tal vez ahí hay un tema que se podría trabajar, ¿no? Así es. Muchas gracias, José. Seguido, gracias, César. Un breve recordatorio para los participantes. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas a nuestros expositores y panelistas a través del chat del Zoom y del Facebook. Nuestra siguiente comentarista es Rocío Marisol Requifo Nakama. Marisol es jefa de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Modernización de Foncodex. Ella es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en finanzas, con más de 23 años de experiencia en planificación, presupuesto, gerencia social, gestión y seguimiento de las actividades de cooperación internacional para el financiamiento de programas y proyectos de inversión pública. Marisol, tienes la palabra y por favor te recordamos que tienen dentro de tus comentarios a las dos exposiciones tendrás que incorporar una pregunta. Tienes 3 minutos. Adelante, Marisol. Marisol, prende tu micro, por favor. Disculpen. Gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por invitarme a participar. Muchas gracias al equipo de la DGCE. Saludar también al ingeniero Hugo Vila y también al doctor Sotomayor, que es un placer compartir con ellos esta mesa y efectivamente esta mesa que es muy satisfactoria de poder compartir experiencias y también discutir, ¿no? Los comentarios que he escuchado de los expositores como José y también como Guido son muy interesantes. Y efectivamente, como lo ha señalado también al inaugurar el ingeniero Hugo y tú también, Elmer, efectivamente el tema de las heladas es un fenómeno que se da cada año, ¿no? Y causa daños severos en la población. Y muchas veces son daños irreparables, ¿no? Vemos en nuestras zonas altandinas con más de 3.500 metros, efectivamente, como lo han señalado, cómo tienen sufren estos temas de las heladas, ¿no? Poblaciones sobre todo vulnerables, niños menores de 6 años y nuestros adultos mayores. Y sobre todo, y también tenemos que tener en cuenta que no solamente es eso, ¿no? Sino también sus condiciones en que viven, ¿no? Unas viviendas de adobe, donde no tienen ni siquiera infraestructura, agua, saneamiento, viven hacinados, ¿no? Todo eso confluye y es lo que nosotros, justamente desde hace algunos años, hay una respuesta bastante satisfactoria del Estado mismo a través del Ministerio, del MIDIS, de Desarrollo e Inclusión Social, a través de FONCODES, donde con esta intervención justamente de Mi Abrigo, que justamente es de estos estudios, de estas evaluaciones que tenemos en este momento, que nos permiten tener estas conclusiones, estas mejoras y poder hacer intervenir y también el trabajo conjunto del sector público y privado, como ya lo decían, ¿no? Entonces, que nos han permitido y también por parte de FONCODES investigar y todo este tema de la tecnología, este desarrollo de prototipos, de tecnologías que tengan este impacto en la población, que busquen mejorar sus necesidades, que puedan mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, tenemos esta tecnología que se aplicó de la Universidad Católica, como ya lo han dicho, que es las casitas calientes o limpias, y donde también se ha mencionado, ¿no? O sea, con esta intervención que empieza de FONCODES desde el 2017 al 2019, hemos beneficiado a más de 7.000 viviendas, ¿no? Con una inversión de más de 100 millones hemos generado, porque hay que tener en cuenta también que con esta intervención de Mi Abrigo, no solamente dinamiza la economía, porque hay que tener en cuenta que
que no solamente es ver la salud, sino también la protección de sus medios de vida, el tema de la actividad económica, que también se ve afectada, ¿no? Entonces, con esta intervención, lo que nosotros hemos logrado es la percepción del poblador es que le cambia tremendamente la vida, sus condiciones de vida, le mejoras su espacio, porque lo ordenamos, ya como hemos dicho, uno encuentra qué es lo que qué es lo que hacen estos pobladores en el tema de las heladas, porque justamente con todo el frío que tienen es vivir hacinados, utilizar el dormitorio como cocina, ¿no? Tener este tema de la polución, ¿no? Que les afecta su salud, su respiración, el tema de sus enfermedades. Entonces, con esta intervención de Mi Abrigo, nosotros lo que hemos logrado es cambiar estas condiciones, mejorarles la vida, lograr reducir, como ya lo ha dicho Guido y también José, este tema del IRA, ¿no? De las infecciones respiratorias. También un tema de lograr la deserción escolar, la reducción de la inasistencia escolar, que también es otro problema. Y haces que tengan mayor tiempo para otros temas productivos, ¿no? Pero efectivamente, como lo han señalado, y es las conclusiones también a las que ha llegado Guido, en toda intervención hay que mejorar, y efectivamente nosotros somos conscientes de esto, es una intervención que debemos mejorar, y justamente estos estudios nos permiten de ello, conocer para nosotros ir mejorando, ¿no? Para poder incorporar estas recomendaciones que nos han hecho. Efectivamente, necesitamos el tema de lo que decía Guido, para que tengas un mayor beneficio, impacto, necesitas tener estos tres principios articulados, ¿no? El tema de la polución, reducir la polución, el tema justamente de tener un muro trombe bien en buenas condiciones, ¿no? Y las buenas prácticas, ¿no? Que es lo que hay que ir mejorando. Pero como hemos dicho, esta intervención lo que nos deja es que efectivamente nos suman justamente estas innovaciones para mejorar, pero también nos lleva a que a través de esta experiencia, nosotros podamos diseñar políticas públicas que lleven justamente a ver el tema de cómo enfrentar las heladas, ¿no? De cómo seguir mejorando las condiciones de vida. Lamentablemente, como ya hemos dicho, esta intervención con FONCOES ha sido hasta el año 2019. Ya no tenemos un presupuesto asignado para ello. Sí lo ha mencionado en nuestro director ejecutivo, que estamos trabajando en una propuesta articulada justamente para tener resultados más efectivos, de no solamente el ver el tema de la salud, sino cómo tú también puedes generar oportunidades e ingresos con los temas productivos, ¿no? Y estamos peleando en eso para continuar con este tipo de experiencia que efectivamente, desde mi punto de vista, le ha cambiado las condiciones, ¿no? De vida a esta población. Y yo quisiera dejar una pregunta en tema de esto a los expositores, tanto a José como a Guido, cuando mencionaban que es el tema de que, bueno, a los 6 meses tienes un efecto muy alto, muy positivo, pero luego a los 3 años de intervención esto se reduce. Y eso tiene que ver por el tema de la sostenibilidad, el tema de las buenas prácticas, de apropiar al poblador, ¿no? Pero entonces indica incorporar un componente de un presupuesto mayor para tener esta sostenibilidad. Entonces yo les pregunto, ¿hasta cuándo nosotros tenemos que seguir teniendo este tipo de componentes para que la población pueda hacer sostenible el proyecto, y no para cuando ya termine la intervención y se retire cualquier entidad, no solo FONCOES u otra entidad, el proyecto que has hecho se quede ahí, ¿no? O sea, debe tener esta continuidad, no solamente con un presupuesto adicional que tú le des, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo debemos seguir nosotros indicando de que debe haber un componente adicional para que ellos puedan seguir teniendo la sostenibilidad?
Bien, muchas gracias, Marisol. Sí, como bien dices, es muy importante la sostenibilidad en estos tipos de proyectos, en las intervenciones que desarrolla el Estado. Muy bien, Guido, José, por favor, si podrían prender sus cámaras. Guido, adelante, tú primero para dar respuesta a la pregunta de Marisol, y luego José. Adelante, Guido. Tu audio, Guido, por favor. Sí, sí, lo cual es una gran pregunta la que ha hecho Marisol y creo que es una de las preocupaciones de Foncodes y en general del sector público, cómo hacer para hacer que una tecnología, un programa pueda ser sostenible y no estar, digamos, continuamente tratando de destinar presupuesto, porque obviamente el presupuesto es limitado para el sector público, ¿no? Yo creo que hay una clave aquí que, digamos, habría que ver y estudiar cuáles son esos factores culturales que permiten a la gente apropiarse de esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos sobre las razones por las cuales los usuarios no hicieron las reparaciones convenientes para poder mejorar el estado material del muro trombe, ellos mencionan que no sabían cómo hacerlo, ¿no? Por más que, bueno, por más que Foncoes con sus capacitadores sociales trabajaron al inicio justamente al momento en que se empezó a acondicionar la vivienda, con todos los miembros del hogar y con algunos actores locales para poder reforzar este conocimiento, ¿no? Entonces, creo que ahí habría que estudiar más a fondo qué sucede, ¿no? ¿Por qué es que estos hogares se olvidan o, sí, de poder continuar con estas buenas prácticas, ¿no? Ese es un factor muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, Foncodes, sé que da algunos, además de las capacitaciones, como para tener un poquito en el recuerdo de la gente estas buenas prácticas, les regala almanaques, ¿no? Pero habría que ver si es que estos almanaques son efectivos. De hecho, en estas poblaciones, los regalos de almanaques son muy valorados, pero habría que ver cuántos almanaques ellos almacenan, de tal manera que el almanaque que le regala Foncodes ya termina siendo como algo, un elemento más en la decoración de la casa, ¿no? Entonces, pienso que ahí es una clave fundamental, ¿no? Mientras que la otra recomendación es justamente, dado que también hay buen porcentaje de la muestra que señaló que les era muy costoso hacer estas reparaciones, yo pienso que podría, en unos años, quizá un intervalo de 1 o 2 años, poder nuevamente revisitar estas viviendas y poder verificar justamente el estado material de las viviendas, dado que esto es un mecanismo muy importante para poder garantizar la sostenibilidad de los efectos. Entonces, en este sentido, sí, no tratamos de recomendar que, claro, que este presupuesto sea por siempre, porque obviamente es insostenible, pero quizá incrementar el horizonte, el plazo en el cual un usuario de mi abrigo pueda ser visitado por Foncodes cada cierto intervalo de tiempo para justamente hacer esta verificación y evaluar las acciones correspondientes que ameritarían, ¿no? Creo que por allí va la recomendación, pero sí específicamente necesitamos estudiar más a fondo este contexto cultural de esta población, cómo es que recibe la tecnología, cómo es que algunos se apropian de esta tecnología o no. No lo he mostrado aquí, pero sí en los anexos está un pequeño análisis que hicimos para ver cuáles son los hogares cumplidores, vamos a decirlo así, de estas buenas prácticas, o aquellos hogares que recepcionan mejor, ¿no? Es un estudio no de causalidad, porque obviamente estas características son endógenas a los hogares, pero lo que sí podemos decir es algunas asociaciones estadísticas que nos puedan dar alguna luz o dirección de por dónde podría ir la cosa. Y cuando hacemos el análisis, lo que encontramos es que aquellos hogares en donde hay algún adulto mayor o aquellos jefes de hogar que son relativamente más jóvenes, vamos a decirlo así, está pasando no excediendo, digamos, los 40 años en adelante, recepcionan mejor, o sea, tienen mayor probabilidad de poder cumplir estas buenas prácticas, ¿no? Entonces, por ahí te da una línea de acción de dónde reforzar. Quizá
el mensaje es clave en sí, cómo es que capacitas. Quizás si refuerzas más el tema de la importancia de los adultos mayores, o la importancia de esta tecnología en la salud de los adultos mayores, quizá los hogares tomen mayor conciencia de la importancia de esta tecnología, o capacitar más, con mayor refuerzo a estos jefes de hogares con más jóvenes, ¿no? Creo que por ahí podría dar luces este estudio, pero obviamente se necesitan más elementos de análisis para hacer una conclusión más robusta. Muchas gracias, Guido. José, por favor. Sí, no, también coincido en la preocupación, ¿no?, de cómo garantizar que las intervenciones puedan tener la sostenibilidad necesaria, ¿no? Creo que habría que también, cuando uno escoge o evalúa y toma decisiones sobre la tecnología a incorporar, entender también hacer una especie de evaluación de ventajas y cosas menos ventajosas. No diré desventajas, porque yo creo que cuando uno toma la decisión siempre es para que esto pueda generar un impacto positivo. Pero algunas tienen algunos puntos más fuertes que en otros, ¿no? Y, por ejemplo, la tecnología del muro trombe sí es buena para ganancia de calor, en otras latitudes seguramente más todavía, pero probablemente tenga una desventaja en relación al mantenimiento que implica esto, ¿no? Porque los materiales para que funcione, por ejemplo el policarbonato, que es una plancha transparente, ¿no? Es un polímero que hay que traer, se importa inclusive, ni siquiera en el país, ¿no? Es fácil de producir, entonces llevarlo a los centros de distribución, ¿no?, tiene un costo, y luego desde las zonas donde se desarrollan las intervenciones, que son áreas bastante apartadas, probablemente sea un poco más difícil en caso se deterioren, ¿no?, alguno de estos elementos de este sistema, reponerlos, ¿no? O sea, me parece muy poco probable que una familia use el presupuesto familiar para reponer una plancha de policarbonato y reconstruir el muro trombe, ¿no? Entonces, no quiere decir que no se debe usar policarbonato, pero por ejemplo, también se ha mencionado, yo también lo había mencionado, sobre la posibilidad de utilizarlo en el techo, ¿no?, como una plancha y no como una caja. Entonces, de repente eso permite que pueda ser más fácil o menos difícil que en algún momento se pudiera reponer, o está menos expuesto a los daños, porque no está puesto a nivel de piso, sino está en el techo, ¿no? Entonces, tal vez eso puede ayudar a ver una comparación, ¿no?, de las distintas tecnologías con los puntos a favor y puntos en contra, y siempre creo que incluso los materiales tradicionales van a tener ahí una ventaja, porque finalmente son los que la población ha usado siempre, ¿no?, en función a los recursos que tiene ahí cerca de disponibilidad. Saben dónde encontrar las canteras de material, dónde encontrar la piedra, la arcilla, la fibra vegetal, y están acostumbrados a usarlo, ¿no? Uno podría decir también, claro, tiene la desventaja del mantenimiento, seguramente requieren un poco más de mantenimiento, pero no son tecnologías extrañas para ellos. De repente es mucho más fácil que adquieran conocimiento, o no adquieran conocimiento porque ya las conocen, pero sí mejoren la tecnología del material tradicional, con asesoramiento técnico del ministerio, las universidades, ¿no? Esa tecnología que ya saben usar, mejorarla, ¿no?, antes que traer una tecnología completamente nueva, insertarla, y de repente encontrarnos con la dificultad que les es difícil usarla o mantenerla, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un trabajo a hacer, ver cómo poder incorporar estos materiales y sistemas constructivos. Creo que también debería hacerse un pedido y una colaboración importante con el Ministerio de Vivienda para ayudar a la normalización técnica de estos sistemas que han existido siempre, pero que no se han normalizado todavía, y a partir de esto poder ampliar el abanico de las opciones para las intervenciones, que yo sí creo que esto traería como resultado una mayor sostenibilidad de las intervenciones a largo plazo. Muchas gracias, José. Sí, todos coincidimos con que es importante la sostenibilidad en estos proyectos. Tenemos muchas preguntas del público que está participando, así que pasaremos a la siguiente sesión, que es el desarrollo de preguntas y respuestas de nuestros participantes. Así es que voy a elegir algunas de las muchas que tenemos a la mano. Van a participar tanto los expositores como los panelistas. César, Marisol, por favor, si podemos ir prendiendo nuestras cámaras seguido también.
nuestras cámaras. Y la siguiente pregunta podría ser para César, que es, a la luz de las condiciones de vida de esta población que se encuentran en zonas altoandinas, ¿esa intervención o la política de intervenciones como esta son las más adecuadas o se requieren de otra concepción para enfrentar el problema que la población enfrenta? Por ejemplo, estas intervenciones, al no ser sostenibles, dice la persona que pregunta, entonces se requiere invertir en mudar o dar adecuaciones necesarias para no exponerlos a las inclemencias climáticas, siendo que por la altura requieren fuerte inversión para asegurar la calidad de vida. César, por favor. Gracias. En principio, la innovación está dada, pero en mi experiencia, nunca he visto que una innovación se mantenga en el tiempo. La innovación se adapta, ¿no? Entonces, son estas comunidades y estas familias que tienen que adaptar y adoptar la tecnología y adecuarla a sus propios costos de reposición. Y creo que una ventaja, y creo haber escuchado a los expositores, es que se usó material de la zona, a excepción del policarbonato, pero se usan los adobes, seguramente también los pisos de madera en base al eucalipto que está en la zona, ¿no? Que para eso sirve el eucalipto o cualquier madera. Pero creo que lo importante es no generar pasivos a una familia o a una comunidad, usando materiales de la zona. Segundo tema, el tema de la asistencia técnica para lograr la adaptación requiere de un tiempo. Este no es un trabajo que se hace una sola vez y se regresa al siguiente año o una vez por año, ¿no? Y para ello creo que Foncoes tiene el potencial a través de esta experiencia y los yachachics. ¿Por qué no utilizar capacidades locales en ese trabajo de mantenimiento y adaptación de la tecnología? Por ejemplo, las cocinas mejoradas tienen muchísimos años, ¿no? Muchísimos años, 20 o 25 años, y no requiere muchas veces ya del apoyo de una institución externa. Porque ¿qué hacen las familias comuneras? Desatan las cocinas mejoradas, las vuelven a armar. Si vieron que el vecino mejoró una cocina mejorada, desatan los materiales porque son de la zona y vuelven a armar algo mejor, ¿no? Yo he visto, y creo que muchos hemos visto, cocinas mejoradas que inclusive utilizan la chimenea para calentar agua y tener agua caliente, ¿no? Innovaciones infinitas con todo ese tema. Creo que ese es el aporte importante de esta innovación, de esta vinculación academia, investigación y programas sociales, pero sin generar pasivos a la familia, a la comunidad. Y yo creo que programas de este tipo necesitan hacer una sinergia con otros programas dentro de la misma institución. En realidad, veo muy extraño que yo ponga como Foncoes una cocina, perdón, un programa de casitas calientes, pero por otro lado esté poniendo todo mi programa de Jacuiñay con mejoramiento de vivienda, cocina mejorada, manejo de residuos. Creo que ese enfoque territorial debe partir de la propia institución. Y aquí permítanme también hacer en realidad una sugerencia. Desde el propio MIDIS tenemos que cuidar este enfoque territorial. Y no solamente con este programa de casitas calientes, ¿no? Tenemos un programa de Jaliwarma, ¿no? Que abastece de alimentos a las poblaciones. Las poblaciones complementan estos alimentos con su propia producción en parcela, ¿no? Y creo que Jacuiñay mejora las condiciones de esa producción en parcela que muy bien podrían aportar también a Jaliwarma. Es decir, el enfoque territorial, creo, viendo también sectorialmente, obviamente de la mano con las autoridades locales, pero creo que va en esa línea. Y obviamente se trata de incrementar el presupuesto para la asistencia técnica, para un programa de mantenimiento gradual, de cofinanciamiento gradual. No es que la institución tiene que dar el 100%, probablemente eso pasó en el primer año, pero gradualmente tiene que haber un cofinanciamiento en disminución de parte de la institución y el cofinanciamiento creciente de parte de la familia. Pero eso obedece a un programa, a una estrategia que debería diseñarse. No me gusta mucho la idea de que haya pasado la experiencia o pase la experiencia y nos olvidemos, porque con eso estaríamos contribuyendo a ese viejo y antiguo
este concepto de la arqueología del desarrollo, ¿no? Hacer una intervención del Estado y simplemente dejarla porque no tiene mantenimiento y esto quede como la experiencia que alguna vez fue exitosa, pero por falta de continuidad quedó formando parte de las ruinas del desarrollo. Creo que tenemos que incrementar entonces presupuesto, ya dije, para mantener la continuidad bajo este concepto de asistencia técnica cofinanciada, pero en forma gradual, ¿no? Utilizar las capacidades locales, el mantenimiento en las comunidades existen, mano de obra especializada, que hay que especializarla mejor, y estoy de acuerdo y sí quiero destacar esta propuesta de la versatilidad, la flexibilidad. No pueden haber prototipos únicos, ¿no? En la realidad altoandina, bajo una visión de cuenca, y esto conoce muy bien Hugo Vila, en una sola comunidad donde se mantienen 2 o 3 pisos ecológicos, no se puede pensar en un solo prototipo, ¿no es cierto? Prototipo para la parte alta, cabecera de cuenca, donde hace mucho frío, la parte media o menos frío. Entonces, estamos hablando de diferentes modelos, prototipos de construcción con diferentes materiales de pronto también, y creo que esa flexibilidad sí la aporta, y Marisol Hugo conoce muy bien, eso nos permite en los núcleos ejecutores responder a la demanda y adaptarnos a la demanda de la propia población, no con los modelos únicos, ¿no? Y finalmente, quiero destacar también esta capacidad que tiene MIDIS y mantiene MIDIS de hacer seguimiento, ¿no? En base a las evidencias, y creo que esto tiene que luego manifestarse o concretarse a través de nuevas propuestas de política. Con esto estamos ayudando a mejorar los instrumentos de política para adaptar nuestro acompañamiento en campo, pero escuchando a la gente, es decir, acompañando a la gente, no generando necesidades con materiales extraños a la zona o gastos extraños o recurrentes, la necesidad de generar sinergias dentro de los propios programas, dentro del ministerio, dentro del Estado, con programas como los que acabo de escuchar de mejoramiento de vivienda de otro ministerio, del Ministerio de Vivienda, que creo que hace 15 años conocemos de estas experiencias. Visitemos Lamas, donde pusieron hace como 15 o 20 años viviendas mejoradas con materiales totalmente extraños, donde la comunidad no quería ir a vivir. Conozco experiencias similares en comunidades en Pisac. Creo que para esto nuestro enfoque territorial como ministerio, como FONCOES, puede ayudar mucho a generar esas sinergias. Felicito a FONCOES por esta capacidad de adaptación, para habernos enseñado que todavía tenemos un largo trecho que recorrer de cara al apoyo a las poblaciones rurales. Eso, Elmer, muchas gracias. Muchas gracias a ti, César. A continuación, tenemos una pregunta para Marisol. Marisol, para el sostenimiento de los proyectos de Mi Abrigo, aparte de la capacitación social, ¿se ha logrado establecer coordinaciones con los programas sociales o con otros programas sociales de la zona para que apoyen en la operación y mantenimiento? ¿Qué dificultades presentan este tipo de coordinaciones? Gracias, Elmer. Efectivamente, ¿no? Y estoy de acuerdo también con el doctor Sotomayor cuando dice los prototipados tienen que ser efectivamente de acuerdo a las necesidades para que se puedan dar las soluciones. No es lo mismo darle una tecnología, ¿no?, a una determinada zona que a otra, ¿no? Funciona, y eso también lo sabemos de la experiencia con Jacuwiñay, ¿no? Sí estamos buscando justamente esta articulación, y eso es lo que nos está dando este estudio con el tema de confort térmico, ¿no? Que tenemos que articular, ¿no? Justamente estos indicadores que están saliendo tanto de la reducción de IRA y cómo mejora la calidad de vida del poblador. También es necesario que no solamente es eso, sino también, por ejemplo, ¿no?, ver con MINSA por el tema de estos indicadores de neumonía para mejorar estos resultados, ver el tema de la inasistencia escolar con el Ministerio de Salud, ver estos paquetes para el tema de heladas, de cómo prevenir el frío, ¿no? Entonces, este es todo un conjunto de intervenciones articuladas que
debemos lograr que sean efectivas, ¿no? Desde FONCOE sí estamos, venimos siempre articulando con los programas sociales, también con los demás sectores para lograr esta sostenibilidad, este mejor resultado, pero es difícil, pero estamos en ello, ¿no? Como siempre he dicho, la pobreza no busca protagonistas, lo que necesita la pobreza es que todos trabajemos articuladamente y las articulaciones sean efectivas. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Marisol. Muy interesante la reflexión. Guido, por favor, tenemos un par de preguntas para ti y por favor rogamos que lo podamos responder con la mayor brevedad posible. Una de las personas que han asistido nos dicen, ¿existen características en los hogares que hacen más propensos que algunos de esos hogares cumplan con mayor rigor las prácticas de cómo usar correctamente la tecnología de Mi Abrigo? Y además, si se llegó a testear en el estudio los mecanismos de transmisión que se presentaron en la teoría de cambio. Adelante, Guido. Sí, esa última pregunta es interesante. No sé si podría volver a poder compartir mi pantalla para mostrar la respuesta a una de las preguntas. Sí, adelante. Sí, genial. Esta presentación entiendo que se va a colocar en la página de Evidencias MIRIS también luego de la exposición. Voy a empezar respondiendo la segunda pregunta. Sí, lo que observamos en el gráfico aquí es lo siguiente, ¿no? En este gráfico lo que observamos es los aumentos o disminuciones en la probabilidad de que una persona usuaria de Mi Abrigo desarrolle algún tipo de neumonía, condicional a que se vayan cumpliendo distintos aspectos del marco teórico desarrollado, ¿no? Específicamente, ¿qué pasa si es que un hogar tiene solamente el muro trombe en buen estado? ¿En cuánto contribuye eso en la probabilidad de desarrollar neumonía? ¿Qué pasa si a ese cumplimiento de tener el muro trombe en buen estado, qué pasa si le sumo el manejo correcto de las tapas, ¿no? Para tapar los orificios en el día y destaparlos en la noche. Perdón, al revés, ¿no? Es destaparlos en el día y taparlos en la noche. ¿Qué pasa si a esas dos le sumo, si es que también hago el proceso de ventilación de la habitación con las puertas y las ventanas en las mañanas, ¿no? Y finalmente, si a esos tres aspectos le sumo el uso de la cocina mejorada, ¿no? Si se cumplen los cuatro aspectos a la vez, ¿no? Entonces, este análisis se hizo solamente en los hogares usuarios y obviamente como estas características son endógenas a los hogares, no se puede hablar de una relación de causalidad en sí, porque obviamente no se aleatorizan estos aspectos en los hogares, sino que se da por las características del hogar, pero digamos nos da una luz de cómo es que es importante tener el cumplimiento de estos aspectos, ¿no? Y efectivamente, cuando un hogar solamente tiene el muro trombe en buen estado, independientemente de cómo estén las otras situaciones, el hogar reduce en 0.9 puntos porcentuales la probabilidad de desarrollar una neumonía. Si a eso le voy sumando más cosas, ¿no? Vemos que los coeficientes, con excepción de se van aumentando. O sea, es decir, que el efecto de las tecnologías se incrementa a medida que voy usando conjuntamente más y más tecnologías. Y de hecho, pasar de solamente tener muro trombe en buen estado a tener todos estos aspectos más el uso diario de la cocina mejorada, reduciría este efecto de aquí a pasar aquí en 5 veces lo que originalmente se discutió. Obviamente el efecto está medido de forma muy imprecisa porque el cumplimiento conjunto de estos aspectos es muy poquito en los hogares de la muestra. Es decir, muy pocos hogares cumplían a la vez todos estos aspectos. Por eso el intervalo de confianza
es muy grande, pero sí nos da un indicio de la magnitud en el cual pueda girar la dirección de este efecto. Entonces, efectivamente, sí es muy importante asegurar tanto el estado material de la vivienda, ¿no?, como el cumplimiento de las buenas prácticas, y más aún, o sea, el efecto se multiplica aún más cuando si a esas tecnologías de mi abrigo le sumas la casita, perdón, le sumas la cocina mejorada. Obviamente certificada al uso del material predominante que usan estas poblaciones al cocinar, ¿no? Como mencionaba, para la primera fase solamente se dio la cocina mejorada certificada a leña, pero como esta población generalmente es intensiva en el uso de bosta para cocinar, fueron pocos los hogares los cuales pudieron adaptar esta nueva tecnología al uso del material que usaban, ¿no? Ya en la última etapa de mi abrigo, es decir, la cuarta fase, la que inició en el 2019, ya Sensico había certificado el uso de cocina mejorada a bosta, de tal manera que le es más fácil a estos hogares poder utilizar esta nueva cocina mejorada. Entonces, eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Sí es importante el cumplimiento conjunto de estos aspectos. Eso responde la última pregunta. Y respecto a la pregunta anterior, yo había más o menos mencionado lo siguiente, ¿no? Cuando se hizo un análisis de asociación estadística, porque no podemos hablar aquí de causalidad, del cumplimiento de estas buenas prácticas, lo que sí llamó la atención es que parece que estas buenas prácticas calan mejor en los hogares que tienen jefes de hogar relativamente jóvenes, y en hogares donde vive al menos un adulto mayor. Y lo que, digamos, pensamos es que quizá los hogares, los jefes de hogar a los cuales son capacitados con estas buenas prácticas, ¿no?, tienen mayor sostenibilidad porque entienden mejor cómo es el proceso de capacitación, ¿no?, a diferencia de una persona adulta mayor. Imaginemos una vivienda con un adulto mayor o dos adultos mayores. Si les vas a capacitar para que constantemente estén destapando los muros, ventilando la habitación, quizá al principio quizá lo podrían hacer, pero obviamente esta costumbre de estas prácticas se va a perder en el tiempo, a diferencia de alguien más joven, ¿no? Y en segundo lugar, como mencionaba, parece que el cumplimiento se da en mayor medida en aquellos hogares donde hay al menos algún miembro vulnerable, ¿no? Entonces, podría ser que estos hogares tomen mayor conciencia del cumplimiento de estas buenas prácticas para poder sostener este cumplimiento, ¿no? Muchas gracias, Guido. Permíteme, por favor, ahora hacer una pregunta a José. José, ¿cómo varía la utilización cultural del espacio dentro de la vivienda rural según regiones naturales como costa, sierra o selva? Sí, bueno, sí es verdad que en las áreas rurales hay una diferencia importante en función de la ubicación con respecto a, digamos, básicamente la altura que uno tiene, ¿no?, a los pisos altitudinales, porque condiciona bastante la disponibilidad de los recursos y eso vinculado a las actividades económicas de la población, ¿no? Entonces, de repente en las zonas altas donde predomina la actividad ganadera, ¿no?, luego también lo accidentado, la geografía obliga, ¿no?, a que haya una mayor dispersión de las viviendas, ¿no? No es tan fácil concentrarlas y tener a la población como en las zonas bajas de la costa, ¿no? Entonces, son aspectos propios de las condicionantes geográficas, de las actividades económicas, de las formas de organización de la comunidad, que creo que sí inciden de manera directa en la distribución espacial de las viviendas, que es lo que en arquitectura se conoce como la tipología de vivienda, ¿no?, que es la organización espacial de las viviendas para atender las necesidades de sus ocupantes, ¿no? Entonces, en algunos casos se requieren, ¿no?, estos espacios, pensando más en términos funcionales, ¿no?, espacios para las actividades económicas diversas, ya sea de comercio, de ganadería, o algo de agricultura, cuando también se pueda dar,
Y en otros casos, el hecho de que los núcleos sociales, ¿no? El hecho de que pueda haber, por ejemplo, familias extendidas, ¿no? Y que requieren tener más espacio porque son varios miembros, y si esto no se acondiciona, pues terminan estando todos, tíos, hijos, padres, mezclados en un solo espacio, ¿no? Y durmiendo. Entonces, yo creo que ahí hay que ver también que la necesidad de poder, manteniendo la unidad del grupo familiar, pero garantizando alguna privacidad, ¿no? Por unidad familiar más pequeña, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos aspectos deben tomarse en consideración en el diagnóstico, ¿no? Y luego poder incorporarlos en la solución del diseño de los prototipos a intervenir y finalmente en la ejecución de las viviendas. Sí, muchas gracias, José. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de nuestro evento. Permíteme, antes de darle las palabras a José Enrique Velázquez, hacer unos breves comentarios finales respecto a como conclusiones de las presentaciones de hoy. Recordemos que la intervención de Mi Abrigo inició como una idea de articular los esfuerzos del Estado para enfrentar las heladas del año 2018, perdón, en el marco del Plan Heladas y Friaje, en la que participan instituciones como INDECI, MIM, Midagri, Vivienda y Construcción, MINEN, MINEDU, MINSA, CENAMI, Transporte, Comunicaciones y el MIDIS. Pero la urgencia de atender a la población vulnerable hizo que FONCODES avanzara en su implementación durante el 2017. En el acondicionamiento de Mi Abrigo, José Calderón nos mostraba desde una perspectiva arquitectónica ingenieril, que nos ha mostrado lo difícil que es para ellos abordar el acondicionamiento, siendo preferente que las construcciones sean nuevas, ¿no? Y de acuerdo a lo implementado por FONCODES en Mi Abrigo, si bien tuvo etapas previas al acondicionamiento de las viviendas muy cercanas a la población, trabajadas con la población desde un enfoque social, las mejoras que se espera para una intervención como esta es que el ejecutor, quien desarrolle la intervención, pueda optar o tenga la opción de adoptar diferentes tecnologías acorde a la situación que enfrenta la comunidad y o la vivienda. Desde la mirada de la evaluación de impacto, hemos escuchado a través de Guido, la presentación de Guido, es que Mi Abrigo tiene efectos muy importantes, pero estos se diluyen en el tiempo, principalmente porque la población no continúa implementando las buenas prácticas del uso de la tecnología que se les ha brindado, y también que la tecnología tiende a deteriorarse. Debemos rescatar que esta es la primera evidencia que se tiene de tecnologías que buscan mejorar las condiciones de vivienda en población andina, y urge una mirada intersectorial de las distintas intervenciones que atienden en las poblaciones de estas zonas. También en los comentarios podemos rescatar que la articulación de las intervenciones que desarrolla el Estado es de vital importancia. Las sinergias con otras intervenciones podrían contribuir en la sostenibilidad de los impactos que se vienen teniendo con intervenciones como la que se han mostrado con Mi Abrigo. La inversión que realizó el Estado a través de FONCODES, donde se atendió desde el año 2017 hasta la actualidad, es de aproximadamente 7,000 hogares. La experiencia de esta intervención y su evaluación nos permite plantear mejoras en las políticas públicas basadas en evidencia. El planteamiento de CESA, del cofinanciamiento gradual entre la ejecutora y el hogar, podría hacer que las intervenciones que tienen impacto puedan ser sostenibles, ¿no? Importante también una mirada del territorio y de cuenca. Ante esto nos lleva a tener a problemas estructurales, soluciones bien articuladas entre el Estado y la sociedad. Ahora toca presentar a José Enrique Velázquez. Él va a ser quien desarrolle las palabras de clausura. José Enrique Velázquez es médico y cirujano y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con maestría en salud pública por la misma universidad y formación con posgrado en epidemiología clínica, estadística aplicada, metodología de investigación y diseño y evaluación de proyectos sociales. Cuenta con más de 18 años de experiencia laboral y profesional en el sector público y como consultor en temas de seguimiento y evaluación. Él actualmente es director general de seguimiento y evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a quien le damos el pase para palabras de cierre. Adelante, Quique. Elmer, muchas gracias por el pase. Tengan todos y todas ustedes buenas tardes. Hoy tengo el honor de dar las palabras de cierre
a esta primera mesa redonda del MIDIS en la Semana de la Evidencia 2021. Mesa redonda que además forma parte de una variedad de eventos que se vienen realizando en simultáneo en distintos lugares de América Latina y el Caribe, con la finalidad de contribuir e impulsar la comunicación y el uso de la evidencia en nuestros países. Esta mesa, que además titula Alternativas para el confort térmico de viviendas altoandinas, nos ha permitido identificar la importancia de contar con alternativas de vivienda en zonas altoandinas con ciertas características, y lo han tocado muy bien los expositores, comentaristas, Elmer, que ha hecho la moderación. Viviendas focalizadas en zonas vulnerables, fundamentalmente rurales y dispersas, que permitan además incrementar la temperatura al interior y mejorar, por lo tanto, las condiciones de las mismas, adecuadas al contexto y de realidad local, que nos lleva también a diferentes tipos de vivienda, articuladas a nivel local con otras intervenciones, y en esa línea trabajar para y con los gobiernos locales, y que tengan además características de eficacia y efectividad. La mesa además ha contado con expertos en el tema. Un saludo cordial a cada uno de ellos, a Hugo Vila, director de Foncodes, quien inauguró la mesa, a José García y Guido Meléndez, ambos expositores, a César Sotomayor y Marisol Rengifo por sus acertados comentarios, a Elmer Guerrero, moderador de esta mesa, director de evaluación de la Dirección General de Seguimiento de Evaluación. Agradezco a todos ellos por su presencia y sus valiosos aportes. Sus presentaciones además han permitido, en mi caso, extraer algunas frases que, si bien es cierto, no forman parte de las conclusiones, yo quería traerlas ahora. Uno es: necesitamos intervenciones que cambien la vida de las personas. Y creemos que intervenciones como las que se ha mostrado ahora tienen esa función. A veces es cierto, la realidad supera lo que se planifica previamente, y ese es un reto constante que tenemos como Estado. Intervenciones que además necesitan de evidencia con resultados rigurosamente verificados, y ese es un reto que tenemos como Dirección de Seguimiento de Evaluación, complementada con otras intervenciones para poder mejorar el impacto y el alcance de las intervenciones. En esa línea, la articulación a nivel local bajo el marco de una gestión territorial eficiente es sumamente importante. Tener información, evidencia para plantear un ciclo de mejora continua y hacer sostenible una intervención es un reto adicional en el cual estamos sumados, y en esa línea seguiremos contribuyendo. Finalmente, quiero agradecer a todos los participantes conectados por Zoom y Facebook, y los invito a participar en la próxima mesa redonda que se realizará el día miércoles, 24 a las 4 de la tarde, hora peruana. Sé que hay personas que nos están mirando de fuera del país, y que tendrá como tema principal la percepción del bienestar en la población adulta mayor. Les recordamos que pueden visitarnos en nuestros portales web, Redinforma y Evidencia MIDIS, en donde podrán conocer las acciones que viene desarrollando la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS. Un placer nuevamente haber compartido con todos ustedes esta mesa, y con estas palabras doy por clausurada esta mesa redonda. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.